Volvemos a esta Casa Nos Hotel. Esta noche estamos entrevistando a la ministra de Transparencia, Leni Valdivia, con nosotros por primera vez en esta Casa Nos Hotel. Ministra, hemos leído en la prensa hoy, página 7, de hecho sacaba, que no se está enjuiciando a los peces gordos, a los responsables máximos de este tema. La oposición también lo ha señalado, por ejemplo, la exministra Achacollo, quien hoy día en una entrevista en El Deber decía: están pidiendo mi cabeza, ¿no? Pero pidiendo mi cabeza pareciera, sin escuchar todo lo que por detrás existe. ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿Serán también enjuiciados, serán también por lo menos convocados a declarar a aquellos miembros del directorio? ¿Cómo se está tratando este tema, ministra, que al parecer es la preocupación de la oposición y de varios medios de comunicación? Un elemento que hay que tener muy en claro es que desde el Ministerio de Transparencia estamos actuando con mucha responsabilidad. Estamos obligados a hacer lo que corresponde hacer, y en ese orden nosotros hemos presentado las denuncias respectivas. Y ya una vez que ya hemos presentado las denuncias y nosotros nos hemos constituido en parte coadyuvante, porque así lo señala la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, sin embargo, ya la ejecución de los actos de la investigación es una tarea que corresponde ser llevada adelante por el Ministerio Público. Pero de hecho las aseveraciones enfáticamente nosotros las rechazamos, porque no es así. Yo simplemente a manera de ejemplo puedo señalar cómo hemos nosotros venido actuando de manera silenciosa. Y decimos de manera silenciosa porque las detenciones no se las ha realizado simplemente en el último tiempo. Lo que podemos decir es que en el último tiempo la oposición lo ha mediatizado, pero lo que es importante que sepan todos es que una vez concluida la intervención y presentadas las denuncias por los proyectos inexistentes, inmediatamente en coordinación con la Fiscalía procedió a la aprehensión de los exdirectores ejecutivos del Fondo Indígena. El resultado de ello es que el señor Marco Antonio Aramayo, la señora Elvira Parra, desde hace meses atrás, estamos hablando casi agosto, septiembre, que están recluidos en la cárcel de San Pedro, pero además también están con detención preventiva servidores públicos de menor jerarquía. Estamos hablando del señor Edgar Foronda y el señor Félix Freddy Calcina, que eran ex servidores públicos del área administrativo-financiera del ex Fondo Indígena, debido a que durante la intervención se ha detectado que obtuvieron o sacaron recursos económicos en calidad de fondos en avance y no presentaron los descargos correspondientes. Adicionalmente, estamos hablando que desde que concluyó la intervención se han efectuado detenciones en el departamento de Pando, por ejemplo, por el proyecto de mejoramiento de ganado lechero y sus derivados en Casarabe, Beni. Los exdirigentes César Quisbert y Erland Gómez están también con detención preventiva, y no en el último tiempo, estamos hablando desde que ya concluyó la intervención. Lo mismo en el departamento de La Paz, por el proyecto de implementación y mejora de la producción de café. El beneficiario y representante legal del proyecto, el señor Modesto Chura, está con detención preventiva. En la ciudad de Santa Cruz, el señor Ramiro Galindo, que es un ex dirigente de la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, también está con detención preventiva por no presentar descargos en un proyecto. En la ciudad de Oruro, un ex diputado también del MAS, el señor Benigno Quispe, por el proyecto de implementación del Centro de Truchas Arcoíris en Uruchipaya de la Nación Originaria Uru.
Y así podríamos señalar un sinfín de beneficiarios que lamentablemente en este momento pues tienen que comparecer, y decimos lamentablemente, Susana, y esto quiero aclararlo, porque en nuestro gobierno nacional los sectores indígenas, comunitarios, campesinos son un fuerte soporte. Sin embargo de ello, desde el gobierno nacional no se protege a nadie y no se va a proteger. En eso tenemos una política pública muy clara, es un lineamiento que lo tenemos y hemos dado señales desde un inicio. El hecho, por ejemplo, de que en los inicios del gobierno se lo haya procesado y sancionado al expresidente de Yacimientos, el señor Santos Ramírez, y hoy en día que estemos encarando también este tema del Fondo Indígena, en todo caso tiene que ser una señal muy clara que hoy en día, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, hoy en día no toleramos la corrupción. Tenemos una política pública de cero tolerancia a la corrupción, nos vamos a mantener en eso. Sí creemos nosotros que los beneficiarios del Fondo Indígena que están comprendidos en estos procesos penales y que son convocados por las autoridades judiciales tienen que comparecer y tienen que demostrar ante las autoridades competentes, en el marco del principio de presunción de inocencia, pues el grado de responsabilidad que tienen en la ejecución de estos recursos económicos. Ministra, hoy leyendo en algunos medios veía que el abogado Eduardo Leone, que es abogado del diputado Rafael Quispe, hubiera indicado que denuncias alrededor de la exministra, por ejemplo, Julia Ramos, etcétera, hubieran sido hechas no por su instancia, no por la Contraloría, no por el Ministerio Público, sino hechas por el diputado Quispe, que fue en realidad, en calidad de opositor, el que puso, digamos, sobre la mesa estos actos allá por el 2011, pero que no se le hizo caso, ¿no? Entonces, quisiera yo que nos pueda aclarar si el diputado Quispe hizo las denuncias el 2011, ¿por qué no se tomaron acciones el 2011? Definitivamente eso no es cierto. Hay un tema que tiene que saber la población y es el tema de credibilidad también. El diputado Rafael Quispe sale mediáticamente casi cada día con información a los medios, con un afán simplemente político. Decirles que nosotros, desde el Ministerio de Transparencia, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y la entonces interventora, actualmente liquidadora del Fondo Indígena, hemos sido los denunciantes en todos los casos en el Fondo Indígena. Nos causa indignación y lamentamos que el diputado Quispe y su abogado pretendan mediatizar el tema. Lamentamos que termina una audiencia, nuestros abogados actúan de una manera muy responsable con el manejo de la información, pero el diputado Rafael Quispe o su abogado inmediatamente salen de la audiencia y siempre tienen un discurso político y en algunos casos distorsionando la información que se lleva adelante en la audiencia. Definitivamente a nosotros no nos gusta esta situación, para empezar porque más allá de que nosotros seamos los denunciantes, pues ellos se colocan al lado nuestro como si fueran también los denunciantes, pero decirle a la población, nosotros estamos actuando con total responsabilidad y reprochamos este tipo de actitudes. La decisión de transparentar el manejo de los recursos en el Fondo Indígena y de sancionar a los responsables, si hubiere, ha sido sin duda del Gobierno Nacional a través de los ministerios respectivos y en este caso de la intervención. Ministra, otro de los temas que se ha señalado es que muy poco sabemos del Ministerio de Transparencia, que casi no ha podido institucionalizarse. Nosotros sabemos que es un ministerio nuevo, ¿no?
nuevo, nacido hace pocos años atrás. En realidad su vida institucional es corta hablando en términos institucionales, es una vida institucional corta. La oposición ha señalado que el Ministerio de Transparencia solamente, digamos, da a conocer en este tipo de casos emblemáticos, donde tanto, en el caso del Fondo Indígena, donde tanto el oficialismo como la oposición están empujando, sacando denuncias, solicitando aclaraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá de quién empuje o no la denuncia, le pregunto sobre el Ministerio de Transparencia. ¿Será solamente que en estos casos el Ministerio de Transparencia actúa? Las otras instituciones están completamente libradas, ministra. No existe corrupción en ninguna otra institución, porque es verdad que no tenemos tanto conocimiento que hayan sucedido sanciones alrededor de otras instituciones. Yo creo que hay que partir haciendo una diferencia de lo que ocurría en el pasado y de lo que hoy ocurre en nuestro país con el tema de corrupción. Antes del 2006 no teníamos una política pública clara respecto al tema de prevención, acceso a la información y lucha contra la corrupción. A partir, como usted lo ha señalado, de la creación del primero el Ministerio de Transparencia como viceministerio, que dependía del Ministerio de Justicia el año 2006, y recién desde el 2009 que nos constituimos en cartera de Estado, pues empezamos con la aprobación de una serie de leyes que pues le dan el sustento institucional al ministerio. Estamos hablando de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que más allá incluso de los cuestionamientos que tenemos a la tipificación de los delitos de manera severa, pues tenemos también aprobado la ley de control social y rendición pública de cuentas. En el pasado absolutamente no había este mecanismo de fiscalización hacia la sociedad, hacia el pueblo boliviano. Y también eso se ve complementado actualmente con una ley de protección de denunciantes y testigos que recientemente, el año pasado, la hemos aprobado. Sin embargo, todavía estamos en proceso de implementación. Eso es lo que marca la diferencia y lo que nos hace concluir de manera clara que en el pasado los hechos de corrupción no se sancionaban. Hoy en día, por una decisión, por una voluntad política del gobierno nacional, no toleramos la corrupción y lo que hacemos es lo que corresponde hacer, que es ante el conocimiento de cualquier hecho, pues denunciar ante el Ministerio Público. El otro aspecto, Susana, que es importante decirle a la población es que desde el Ministerio de Transparencia hemos implementado pues una cultura de la denuncia. En el pasado, antes del 2006, yo recuerdo que había una representación que dependía directamente del primer mandatario, pero absolutamente no teníamos conocimiento de si se conocían denuncias, cuántas denuncias se presentaban. Hoy en día podemos decir que en el Ministerio de Transparencia actualmente, por ejemplo, hemos procesado y continuamos procesando denuncias, tenemos sentencias condenatorias por hechos de corrupción. En el pasado, lamentablemente, yo he hecho el esfuerzo de pretender recoger información al respecto y no lo he encontrado. Lo que sí, hoy en día tenemos 129 sentencias emitidas por autoridades judiciales por hechos de corrupción. El otro aspecto fundamental es que en el pasado nosotros hemos advertido que no se procesaba a los servidores públicos, se optaba por otro tipo de régimen de responsabilidad en vía administrativa y no se los llevaba por la vía penal. Otro aspecto importante que también hay que destacarlo y que marca la diferencia con lo que estamos haciendo, sin duda, está referido a que
los diputados y senadores gozaban pues de un fuero parlamentario que en muchos casos les servía para cobijarse en la impunidad. Hoy en día, en el marco de nuestra Carta Magna, los diputados y senadores pueden ser procesados al igual que cualquier ciudadano. Eso sí, no pueden ser detenidos preventivamente, pero sí se les puede aplicar medidas sustitutivas a la detención preventiva. Y así podríamos señalar otros aspectos más, como por ejemplo la implementación de unidades de transparencia en todas las entidades del sector público, no solamente del nivel nacional, del nivel departamental, del nivel municipal. Estamos hablando que actualmente tenemos 313 unidades de transparencia en diferentes entidades, no solamente del órgano ejecutivo, sino también del órgano, de los otros órganos del Estado. Por eso decimos, Susana, que institucionalmente y en el contexto internacional, el Estado Plurinacional de Bolivia, por estas políticas públicas que hemos ido encarando y porque estamos marcando diferencia, más bien constituimos un referente. De manera muy continua, pues estamos interviniendo en las reuniones en el marco de las convenciones, de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de Naciones contra la Corrupción, pero además porque estamos implementando también en la currícula educativa temas de prevención. Eso ha sido uno de los grandes avances que hemos tenido en esta gestión 2015 y hasta incluso pues hemos nosotros diseñado con el apoyo de la UNODC juegos didácticos virtuales, juegos lúdicos, porque sin duda estamos conscientes que debemos llegar a la educación de los niños, de los jóvenes, a través de estos mecanismos. Hace poco conocimos una noticia de que un organismo internacional hubiera señalado que Bolivia, ¿no? No hubiera bajado el índice de corrupción, de hecho que se situaría entre los países más corruptos. ¿Qué opinas sobre esto, ministra? Así es, Susana, lamentablemente hemos sido pues objeto, y lo decimos así nosotros, de un daño institucional y de país que en su momento lo hemos hecho conocer a través de una conferencia de prensa. Lamentamos que en su momento no se haya dado un manejo responsable de la información por parte de, lo decimos, de la agencia de noticias Fides, que erróneamente bajó una información parcializada y nos vimos sorprendidos porque la fuente de la nota de Infobae nos hizo llegar una nota formalmente desmintiendo totalmente a aquella aseveración, pero ya el daño estaba hecho. Se había en todo caso difundido en varios medios de prensa locales. Lo que nosotros hicimos es de una manera muy respetuosa decirles a los medios que habían incurrido en este tipo de errores que procedan a rectificar. Por el contrario, lo ratificamos y lo reiteramos. Como Estado Plurinacional de Bolivia somos un referente en los avances que hemos tenido en el tema de prevención. Y solamente algo que destacan mucho, Susana, es, por ejemplo, los procesos de verificación de declaraciones juradas de bienes y rentas. Recordemos que este año hemos ingresado a sectores muy sensibles, como son la Policía Boliviana, el Ministerio Público, el órgano judicial. Decirles que somos uno de los pocos países que incluso hemos ya sacado un manual de verificación de declaraciones juradas de bienes y rentas. En muchos otros países están recién implementando el proceso de transparentar la declaración. Hoy en día, en nuestro país, hace muchos años ya, cualquier persona puede entrar a ver a la página web de la Contraloría de la información respecto al patrimonio, el activo, el pasivo de un servidor público. En otros países, los menos sí, pero todavía no hay eso. Y en verificación de declaraciones, entrar a hacer un análisis
técnico para identificar incrementos de patrimonio, sin duda estamos encabezando y estamos liderando este trabajo, y algo que es valorable, por supuesto. Me tengo que ir a un corte, pero quiero volver con el tema del Fondo Indígena. Ministra, la Contraloría no tuvo más opciones. Quédese con nosotros, en esta casa no es hotel.